Segundo bloque de hoy nos toca, estamos hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Bienvenido Miguel Ponce, fue subsecretario de Energía, actualmente es... Industria y Comercio. Pero... Claro, todo eso. Y además fue director del Centro de Estudios para el Comercio, actualmente director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior siglo XXI. Alegría estar, Daniel, con ustedes. Gracias, gracias por tu visita. Estamos sin reservas en el Banco Central. ¿Cómo están las importaciones? La soja subió, hay buenas noticias por un lado, hay malas por otro. El escenario es preocupante porque la verdad que los empresarios no están contentos. Bueno, esta semana, Daniel, se conoció que la FIP introdujo una reglamentación por la cual obstaculiza justamente que los importadores accedan a dólares. Y bueno, hubo muchas quejas del sector industrial por este motivo. Recordemos que si los importadores no pueden acceder a las importaciones, bueno, eso a la larga lo que te produce es que te frena la actividad económica. Claro. Que venía muy bien, la industria fue uno de los sectores que más creció en 2021, también la construcción, y son motores de la economía hoy por hoy en la Argentina. Bueno, el ministro Matías Culfas salió a decir públicamente de que están garantizadas las exportaciones para todo 2022 ante estas críticas de sectores industriales. Pero bueno, lo cierto, como vos decías, es que hay escasez de dólares en las reservas del Banco Central. Hay muchos problemas para hacer frente al vencimiento de fines de marzo con el FMI, justamente porque hay pocas reservas. Y ante esta situación vos tenés dos alternativas, o devaluás o ponés un super cepo sobre las importaciones para justamente menguar la salida de divisas del Banco Central. Esa es la disyuntiva de política económica y monetaria que enfrenta hoy el gobierno. Antes de ir con Miguel, ese vencimiento para el cual no hay plata para afrontar, ¿está dentro del acuerdo? ¿Se postergaría si se firma el acuerdo? Pues esa es la gran duda que hay, ¿no? Había una versión que decía que el gobierno lo pagaría y luego el FMI lo devolvería. Claro. Y otra versión que decía, bueno, tal vez el FMI pueda acceder a diferir ese pago. Esa es la gran pregunta. Porque cuando estás raspando el fondo de la olla, digamos, ese vencimiento te puede hacer entrar en default de alguna manera. Totalmente, o en arrears, que es claro, digamos, una prolongación de un incumplimiento. Y eso es una parte de la letra chica que Guzmán está negociando con el staff técnico del FMI, al cual todavía no accedimos, a la letra chica del acuerdo. Muy bien. Miguel, bien explicado. Bastante bien especialista del tema. Es preocupante el escenario, ¿no? Sí, yo reconozco que estoy casi con un sentimiento ambivalente, porque estoy viendo cómo la política impacta en la economía y la economía en la política, y paradójicamente, hoy es un día en el cual se ha visto el primer efecto positivo de un hecho político ocurrido en el día de ayer, porque en el día de ayer la oposición ha garantizado que no se va a default. Es decir, ¿y esto cómo reaccionó el mercado? Sí, hoy bajó el riesgo país, bajó el dólar blue. Las acciones, 7%, sí. Cuando todo Wall Street ha caído. A ver, entonces esto es un primer indicador. Claro, a la vez estamos viviendo dos hechos altamente preocupantes en términos económicos que van a tener impacto, por supuesto, en la política. El primer hecho económico es que estamos con reservas líquidas de menos 4.000 millones. Empezamos la semana con 90 millones, reservas líquidas netas, para que ustedes tengan idea de lo que significa en términos de importación. Antes del cepo había 35.000 millones para funcionar normalmente. Esto significa que estábamos con reservas para menos de un día y medio de importaciones. Digo para tener idea de la gravedad. Este elemento se suma a lo que muy bien explicaba recién, que no es una reglamentación. Han modificado arbitrariamente el algoritmo por el cual la FIP define esto que se denomina, diríamos, capacidad económico-financiera, el CEF. ¿Para qué necesita el CEF el importador? Para poder entrar al SIMI. El SIMI es el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones que ha reemplazado a las viejas de Jai de Guillermo Moreno, ¿recuerdan? Si vos podés entrar allí, podés hacer pagos en el MULC, el Mercado Único Libre de Cambio, que es el dólar oficial a 100. Por eso la pelea. Si vos estás en cero, lo que han hecho es, el 26 de enero, hubo una suerte de apagón informático y ahí todos dijeron, no, es un refresh del sistema. Minga. Acá venía como Bertolt Brecht, ¿no es cierto? Primero se llevan a pero yo no soy, después se llevan a... Ahora me toca a mí y es tarde. ¿Por qué? Comienzo de año, ¿qué
¿qué notaron ustedes? Se prohibió para todo el año la importación de autos de alta gama. Sí. ¿Sí? Sí. Nadie hizo ruido. ¿Por qué? Porque inclusive son se pocos. esperaba antes. Claro. Se esperaba antes. Entre las PASO y las generales de noviembre se esperaba que saliera ahí. Lograron alargarlo. Después empezaron a cortar de esta manera que estoy diciendo yo, alargando la aprobación de SIMI, generando un cepo y ahora un cepo sobre el cepo, productos terminados. Y ahora ya se empezó a notar en insumos, partes y piezas, bienes de capital, etcétera, en el resto. Yo diría que en este momento hay un parate absoluto del tema importación, pero además yo llevo 40 años laburando en el tema comercio exterior e internacionalización de pymes. Nunca he tenido la cantidad de llamados que he tenido en este tiempo. Para que ustedes tengan idea, 1/3 parte de los importadores en la Argentina está en estos momentos presentando recursos de amparo. Miguel, me pongo en abogado del diablo. Dale. El gobierno cree que los importadores están adelantando importaciones para cubrirse ante una eventual devaluación, acceder al dólar oficial de 105 pesos y cubrirse ante una eventual devaluación. ¿Eso es así? Mirá, el gobierno sacó una explicación oficial diciendo esto que vos decís, no va a haber problemas, las importaciones están garantizadas para todo el año, pero también en ese mismo comunicado, Culfas ayer en la primera plana del diario dice, es verdad, ha habido modificaciones en el procedimiento de la FIP. Después que la FIP le había contestado a la Unión Industrial Argentina, no hay ningún cambio, lo único que hicimos es cargar, actualizar nuevos datos de las empresas. ¿Por qué? Porque la polinómica, ¿qué es? Intervienen varios factores. 1, ¿cuánto te comprometiste a importar? 2, ¿cómo es tu capacidad de pago, etcétera y demás? Tamaño, ¿para qué? Para evitar que entraran precisamente los, llamale, aventureros que quieren aprovechar esta brecha. Pero el problema es más simple. Lo que está ocurriendo es que se sigue insistiendo en el error de creer que operando sobre la micro vas a resolver los problemas de la macro. Y acá está claro que así como no pudieron solucionar el tema de la inflación, ni con los controles de precios, ni con precios cuidados, ni con cualquiera de los mecanismos que hizo Feletti y compañía, de la misma manera en este caso no se puede resolver la falta de dólares apretando un torniquete un día, otro torniquete otro día. El gobierno tiene otro problema. Yo recién, cuando hablaba con Marangoni, daba este ejemplo, que es el más claro, que el gobierno suele suspender o suprimir las exportaciones para que los precios internos no se disparen. Pasó con la carne. Sí, pero pasó con la carne. Sí. Pero ¿Cuál fue el resultado? volvió a subir. ¿Pero por qué? Y perdiste 500 millones de dólares por supuesto, perdés mercados, obviamente. ¿Pero por qué? Y perdés, como decía Leandro, y perdés mercado que después te cuesta recuperar. También. Por supuesto. Leandro, cuando hizo la explicación recién, yo me acordaba de este caso que vos traes. Claro. Porque en aquel momento decían, ¿cuál era el argumento? Necesitamos desenganchar los precios de la carne del valor internacional. Yo venía de estar en Estados Unidos. La carne en Estados Unidos está 3 veces en dólares lo que sale acá. En Unión Europea está 4 veces en dólares. Aumentó muchísimo en los últimos meses. Absolutamente. Lo que tenemos desenganchado nosotros son los salarios, las jubilaciones, el poder adquisitivo nuestro. Esto es lo que tenemos desenganchado. En la medida que no haya una recuperación sostenible en el tiempo, que primero frene nuestro declive, ¿no es cierto?, y nuestra decadencia, y luego plantee políticas de Estado, como vos hablabas recién, con Marangoni, bueno, es muy difícil poder ver alguna luz verde al final del túnel, ¿no? Objetivamente. Miguel, el tema de la falta de reservas en el Banco Central, que es un problema, bueno, por el tema de los vencimientos de deuda, etcétera. Pero de alguna manera genera, entiendo yo, que los mercados, la gente que hace negocio, que puede revitalizar o no la economía, empiezan a verlos demasiado débiles. Somos un rival arriba del ring que ya entra muy golpeado, ¿no? Absolutamente. Acá no tenés ningún respaldo, como que vas a pelear y no tenés el banquito, no tenés nadie que te ayude, que te dé indicaciones, estás solo ahí peleando. Absolutamente. Y paradójicamente, este momento tan particularmente difícil porque estás en el momento del cierre de un acuerdo que es imprescindible que se acelere, nos encuentra en el momento de mayor debilidad, sin reservas en el central. La pregunta es, ¿por qué esto no se cerró antes? Bueno, esa es la pregunta. Digo, ¿por qué si terminamos haciendo este acuerdo? Claro. En definitiva, no es el acuerdo que prometieron, porque también vamos a decir todo. El gobierno nos decía,
vamos a hacer un acuerdo a 10, 15 años. Facilidades para postergar, extendidas. facilidades, por la supuesto. sobretasa por el sobregiro que le Ni nos sobretasa dieron. ni más plazo. O sea, las dos banderas que tenía el gobierno que no se consiguieron. Ya no está. Conseguiste un acuerdo más corto, a mediano plazo. Como decía ayer, Claudio Lozano decía, es atrasar el default. Absolutamente. O sea, pateaste el default para avanzar. Absolutamente. Pero ¿por qué es esto? Porque lo que se ha conseguido es patear hacia adelante, no como quería Cristina, que era tipo, te doy sin pago alguno, te doy un pagadíos por 2 años y que se encargue el próximo gobierno, sino que acá lo que hay es una suerte de puente o un stand-by corto, o llamarle una nueva etapa a la Molina, siga, 2 años más, ¿sí? Y cuando terminemos esto, como nos van a haber girado pari passu los pagos que tenemos que hacer, al final de esto vamos a estar exactamente debiendo lo mismo que debemos hoy, 44 mil millones de más. Vos dijiste, Miguel, no se hizo el acuerdo que quería Cristina, pues se hizo el acuerdo que quería... No. A ver, lo que reclamaba Cristina en el discurso Cristina, era, muchachos, el año que viene, que es año electoral, yo no quiero pagar nada. Claro, bueno. De alguna manera lo que logró Alberto también es sacarse de encima la mochila hasta el 2023. O sea, el próximo gobierno la absolutamente. tiene grosa, no el la próximo tiene gobierno tendrá que discutir un acuerdo de facilidades y mirá para atrás, desde que asumió este gobierno en 2019, no pagaron nada. Absolutamente. O sea, este gobierno no es que, digo, se la pasan quejándose de la mochila que le dejó el gobierno de Macri, no pagaron nada. Digo, yo no me interesa defenderlo, pero porque por supuesto. La deuda con el FMI es cuestionable de todo punto de vista, quizás, por inoportuna, supuesto. pero Macri o el gobierno acá mismo pagó 80 mil millones de dólares en los primeros 2 años. Absolutamente. De gobierno. Este gobierno no pagó ni el 10% de eso. Pero claro, creo que Marangoni, yo justo llegaba cuando él terminaba, él dijo explícitamente, acá hay una continuidad jurídica de los estados. Ni Macri tiene que hablar de el endeudamiento que dejó Cristina, ni ahora hay que hablar del endeudamiento que dejó Macri. Pero hablemos de números. Hablemos de números. Si te quejas de la mochila que te dejaron, pero la mochila está liviana porque no tenés que pagar nada. Y en todo caso... Habla de la mochila que tuvo la anterior también. Pero además nos vamos hacia atrás y venimos desde la deuda de la dictadura militar y entonces nos aferramos al fallo de Olmos. Yo estoy de acuerdo, vamos al fallo de Olmos, pero ¿y qué hacemos? ¿Yo qué le digo a mi cliente pyme? No, hay que esperar hasta que vayamos a los tribunales internacionales a ver si declaran... Es imposible. La realidad de la economía internacional es otra y mientras tanto las empresas se quedan sin financiamiento externo. Existe claramente, los gobernadores están presionando para que rápidamente se acuerde esto y esto es lo que yo creo da confianza para pensar que los diputados y senadores de esas provincias van a votar así, porque si no se para toda la obra financiada blanda hoy del Banco Mundial. Los intendentes del Frente de Todos dijeron que apoyan el acuerdo si no le sacan la plata de la obra pública. Eso también es un punto. Por supuesto. ¿Y de dónde viene esa plata de obra pública? Del Banco Mundial, del BID, de la CAF. Es obvio, de las multilaterales. Esas multilaterales le van a decir lo mismo que le dijo China y Rusia. No, muchachos, no los puedo ayudar hasta que ustedes no arreglen con el fondo. Miguel, recién decías que los salarios están desenganchados. El año pasado los salarios le ganaban a la inflación por muy poquito, luego de muchos años de perder. Este año el Ministerio de Trabajo parece que va a poner la pauta para paritarias de 40%, pero el promedio de las consultoras económicas da arriba del 50% de inflación. ¿Vamos a perder este año frente a la inflación? Yo creo que no solo vamos a perder frente a la inflación. Acá venimos ya con un ajuste que se ha hecho, claramente se bajó de un déficit fiscal del 7 o el 8 a un déficit del 3. Y ahora tenemos que ir a un déficit del 2.9 en un año, ¿no es cierto? Este es el primer tramo, que eso está acordado y ya no está en discusión. El tema es cómo se hace. Y bueno, y aquí aparecen las dificultades. ¿Por qué? Y aparece lo de la inflación. Porque podemos todos estar de acuerdo en la reducción del déficit fiscal. Lo podés hacer a 2 puntas, en los egresos o en los ingresos. En los egresos el gobierno te dice, como dijeron hoy los intendentes, no señores, no se para nada, no hay achicamiento de gasto y mucho menos el de la obra pública. La oposición que te dice, ni un impuesto más y no aumentar los impuestos que ya están. Por lo tanto, no tocas ni ingresos ni egresos. Entonces, ¿qué pasa a ser funcional a ambas posiciones? El impuesto inflacionario, que me va licuando pasivos y obviamente esto significa que la inflación de piso, vamos a repetir la del año pasado, de piso, yo creo que va a estar más cerca del 60 que de los valores con que cerró el año.
Cuba pasivos y salarios. Bueno, con esta gran noticia que nos deja Miguel, lo despedimos. Gracias, nos llenaste de optimismo por este 2022. No, hagamos un llamado. Yo quiero aprovechar cada vez que voy a algún lugar con la audiencia que tienen ustedes, de hacer un llamado a la responsabilidad de toda la dirigencia oficialista y opositora para que rápidamente se aleje el peligro de default y nos planteen la posibilidad de empezar a discutir políticas de Estado, como vos hablabas con él, que nos garantice un programa de estabilidad antiinflacionario y que por lo menos plantee un crecimiento posible. Ojalá. Gracias, Miguel. Chau. Chau. Miguel Ponce pasó por el canal de la ciudad.